Vamos a buscar la palabra de Dios. Es el libro Salmos, capítulo 84, 1 al 12. Vamos a leer un versículo cada uno. Cuando amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y golondrina nido para sí, donde pongan sus pechuelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alaban, Selah. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando las lluvias llenan los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová de Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh mi Dios. Jacob Selah, mira, oh Dios, escudo nuestro, y por los ojos en el rostro de tus ungidos, porque mejor es un día de tus atrios que 1000 fuerzas de ellos. Escogería antes estar a puerta de la casa de mi Dios que habitar en la morada de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y la gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichosos el hombre que en ti confía. Amén. Voy a dar el mensaje con el título de bendición de vivir en la casa del Señor. El libro Salmos que vamos a ver hoy, pasando la pandemia de Corona 19, muchos pastores haciendo el mensaje lo eligió como el mensaje principal. Y también lo limitaba las reuniones de muchas personas, el Estado, especialmente la iglesia, y no dejaban entregar el culto, lo prohibían. Por eso vinieron del Congreso y los chequeaban a ver si venía la gente o no. Al no poder venir a entregar el culto aquí, y yo solo he establecido aquí en el púlpito, mirando las imágenes, y ustedes sentados atrás de la televisión, y hicimos el culto y tenía las lágrimas de no poder entregar al Señor juntos. Y si pensamos en ese momento, este momento, hay lugares vacíos, algunos lugares, pero de poder entregar reunidos, alabar al Señor y testificar al Señor y estar reunidos juntos en oración y poder entregar el culto, esta es una gran bendición. Yo en medio de Corona estoy pensando si era un sueño. A ver si se solucionará 100% la restauración de Corona. Todavía no se restauró 100%, pero se acostumbró de esa época y hay creyentes que no salen de la casa a entregar el culto dentro de la iglesia. Hay muchas personas que están quedados en el pasado. Por eso es una emoción cada vez que entregamos el culto. Antes de Corona 19 no había el agradecimiento y no sentía la importancia de que se reunían todos, pero después de pasar la Corona, estar reunido así es una emoción. ¿Cuál es el título de la palabra de hoy? Es la bendición de vivir en la casa del Señor. Es reunir en la casa del Señor, alabar al Señor, juntos orar y tener en comunión. Esto es la bendición sorprendente y Dios nos dio a nosotros. No quiero que pierdan esta verdad. Yo cada vez que vengo a ver a ustedes, palpita mi corazón. Hoy voy a estar con los creyentes y voy a entregar el culto y voy a transmitir la palabra. Y cada vez que paro aquí en el púlpito, tengo la emoción. Y yo siento, y ustedes sienten la vitalidad de la vida. Ustedes vean, si estoy pastoreando 40 años, todas las semanas, pero me palpita. Si fuese aburrido, yo no hablaría esto, pero estoy teniendo el corazón palpitando.
Nosotros la semana pasada, a través del día festivo tradicional coreano de las cosechas, regresaron todos, fueron a sus casas familiares y en el noticiero salían noticieros que en medio de transporte que tarda 2-3 veces más que días cotidianas, el tema de la ruta. Pero los entrevistadores, tardando tanto tiempo, al haber mucho tráfico, todo el mundo dice que van con la cara de alegría y con el corazón palpitar a visitar a su familia. No hay quejas y no hay enojos, sino están teniendo el corazón de palpitar y tiene caras de felicidad. Como esto, la iglesia tiene que pensar que ustedes, esto es el pueblo natal de nuestros espíritus, el reino de Dios. Aquí es una sucursal del reino de Dios. Al venir la iglesia quiere decir que tiene que saborear el reino de Dios. Al ir al reino de Dios debe ser esto. Por eso Dios estableció la iglesia para que ustedes sientan nuestro pueblo natal eterno que disfrutamos en esta tierra en la iglesia. Por eso las personas que hacen una vida de fe y espiritualmente, la iglesia, lo ama una iglesia, lo cuidan la iglesia y oran para la iglesia. Las personas que aman la iglesia, todos piensan un alma con todo el amor. Por eso ustedes cuando vengan a entregar el culto, vengan con el corazón de palpitar, de como si fuese yendo al pueblo natal. Una persona dicen así, por la duda, si no voy, si por la obligación tengo que ir, si no voy, a ver, me juzga, tengo miedo. Porque no me queda otra. Yo cuando era niño pensé que era así. Si no venía al culto me iba a castigar. A esto que le decimos, esto es una vida religiosa. Todas las personas que están en este lugar, todas las personas y todos los creyentes, ¿qué corazón tienen que tener? Hoy yendo a la iglesia, ¿qué alabanza voy a dar al Señor? Menos mal que yo solo no voy a alabar, sino vamos a alabar con todos los creyentes y hay personas adelante que dirige y no se da cuenta en mi mala canción que canto. Amén. Alabar juntos. Y hoy el pastor, ¿qué palabra nos dará a través de la palabra del púlpito? Y esperar esta palabra. ¿Y qué voy a aferrar en medio de la palabra? ¿Y qué entendimiento voy a tener? ¿Qué entendimiento me dará Dios? ¿Cómo? De curiosidad. Una persona llena de curiosidad, con el corazón pálpito, lleno de corazón pálpito. Por lo menos las personas que vinieron en este lugar vinieron con ese corazón. El libro Salmos que vemos hoy está anotado que es una poema de los hijos de Coré. Esta poesía está llegando el festivo para entregar el culto y están yendo a Jerusalén. Es una persona que va a entregar el culto y están calculando que está anotado esta poesía en medio de ese trastorno. No es como nosotros venir todas las semanas, todos los días, pero en ese momento no, sino cada feriado tenía que venir y tenía que esperar eso hasta el día de amar y una persona que viene a entregar el culto, escribió esta poesía. Y este libro Salmos, en medio de la palabra, dice, amar el templo, esta alabanza es el Salmos 41, 43, 48, 84 es representativa. Podemos hacer una vida de fe en diferentes formas, pero a través de la palabra de hoy, si ordenamos, es lo mejor es experimentar la bendición de vivir en la casa del Señor. La persona que todos los días
experimentan esto, no pueden salir de esto. Porque la primera prioridad es el culto, es adoración. Yo cuando no recibía la gracia, porque mi madre era tan fuerte de carácter y no podía no faltar la iglesia, no podía faltar la iglesia, pero después de recibir la gracia, lo que yo esperaba es el culto. Domingo, viernes, miércoles, nunca falté ni un culto. Yo hice así porque era muy importante el culto, a través del culto, porque Dios me comunicaba. Orando al Señor, recibía todas las respuestas en mi vida. Yo nunca escuché la palabra de otras personas, sino a través del culto, a través de la oración, Dios me contestó. Ustedes, a través de la palabra de hoy, todos los creyentes de la iglesia Yeon tengan una vida centralizada del templo de la iglesia. Todos sean y que entiendan cuál es la bendición y que sean influenciadores de transmitir el Evangelio. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 1, el significado espiritual que está dentro de la casa del Señor. Es el versículo 1. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. El autor del libro de Salmos, podemos ver el centro, que no hay otra expresión que ama el templo de la casa de Dios. Es una expresión hermosa. Dice, cuán amables son tus moradas. Anhela mi alma y aún ardientemente desea el atrio de Jehová. Aquí, ¿qué quiere decir? Amar. Amar, anhelar. Amar quiere decir que es hasta que se pongan el blanco en las caras. Desesperados, están deseando. Y es la pasión de estar juntos dentro de la casa de Dios. Y esto dice aún ardiente, ardiente. Está teniendo el corazón, el alma que quiere venir a desear a Dios. Seguramente los creyentes que están en este lugar, también deben haber muchos tipos de creyentes y están sentados en este lugar. ¿Qué actitud de entregar el culto está hablando a través de la palabra? Está deseando hasta que se ponga la cara blanca. Está deseando encontrar y estar en la casa del Señor. Si vemos en el versículo 10 del capítulo, dice, porque mejor es un día de tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogerías antes estar la puerta de la casa de Dios que habitar en la morada del maldad. Dice que es mejor estar en la puerta de la casa de mi Dios. Vean los empleados de la iglesia, los pastores. Vean qué bendición que están teniendo. Pero la mayoría no tiene emoción. Voy a trabajar, me pagan mi sueldo. Es como un trabajo, piensan como un trabajo. No tienen ninguna emoción. Aunque venga 30 años en la iglesia, no tiene emoción. No tiene la gracia porque está trabajando. Están perdiendo toda la bendición. Perdieron. Satanás quiere esto. Porque Satanás sabe nuestra debilidad y no nos hace caer. Porque si nosotros recibimos la gracia, voy a abrir la boca a transmitir el evangelio y entonces nos destruye para que no reciba la gracia. Dice, porque mejor es un día de tu atrio que 1000 fuera de ellos. Yo establecí esta iglesia como el pastor principal. Venir a la iglesia, estoy más feliz. Obviamente me da la comida en la iglesia, pero venir a la iglesia, estoy sintiendo la mejor felicidad. La iglesia. Ahora también me pasa lo mismo. Yo abro los ojos y vengo a la iglesia. No hablo con ninguna persona y hago los 3 hoy
y me baño y me voy para la iglesia, aunque sea 7, 8, todos los días a la mañana vengo a la iglesia. Yo vengo más temprano que todas las personas. Todas las semanas, antes de 3 horas de entregar el culto, preparo 37 años, 6 meses delante del Señor. Esto es alegría y esta es la felicidad. Yo siento no más de 30 años, sino parece 2 años nada más. Parece que estoy diciendo como chismes. No. Porque mejor es un día de tu atrio que 1000 fuera de ellos. Esta bendición está en comunión, es la bendición y es tan valor. Está expresando esa felicidad. Entonces nosotros, ¿por qué tenemos que amar estar en la casa del Señor? ¿Cuál es el significado espiritual que está dentro de la casa del Señor? Más que nada, la casa del Señor es el campo y es el lugar donde experimentamos la presencia de Dios. En el primer dice, está expresando en diferentes formas el templo de Dios. En el versículo 1 dice tus moradas. Y en el versículo 2, en diferentes formas, están poniendo que un pastor dice que aquí es un palacio de Dios. Estoy pensando dónde anotar estas poesías. Decía el templo de Jehová. En el versículo 2 dice, dice atrios. En el versículo 3, el altar. Y en el 4, la casa. Si nosotros ordenamos en una palabra, el templo es el lugar donde está el Señor. Está en Dios. Dios es omnipresencia, es todopoderoso y es omnipresentes. Están en todos lugares, pero sorpresivamente, Dios elige un lugar y está especialmente, muestra su presencia y revela su poder. Si vemos en la época de Éxodo dice, voy a permanecer en el tabernáculo. En la época de Salomón y decía, por eso en el Antiguo Testamento era un centro de encuentro con Dios. Por eso el campo de la presencia de Dios tenían que ir personalmente. Vean, los muslémicos van a la Meca una vez al año para tener la salvación. Va a la Meca. Y también vamos al aeropuerto. Y estaba viniendo del aeropuerto Osaka el pastor Ryu. Caminamos, camina todo el tiempo hasta que viaje, hasta que suba al avión. Y había la casa de oración del hombre y de la mujer. Y entramos. Y estaba muy buen ambiente. Y ahí adelante decía una flecha. De la dirección decía hacia la Meca. Como estos muslémicos están orando muchísimo. Obvio que no había ni una persona, pero estaban construidos en el medio del aeropuerto para que oren, como la casa de oración. Y está escrito así. Yo mirando eso, seguramente están orando y lo solicitaron y lo hicieron. Si vemos en el Nuevo Testamento, más que el edificio, más que el templo, está enfatizando la comunión entre los creyentes. Si vemos en el 1 Corintio, donde el corazón, el cuerpo y el corazón, donde está Dios, es el templo. Ustedes no conocen que
el Dios dentro de ustedes es el templo de Dios, no es el cuerpo de ustedes. Su cuerpo es el templo. Por eso no es de ustedes, su cuerpo es mío. Como esto, nuestra existencia del ser hijo de Dios es muy importante y tenemos que vivir una vida coherente a la existencia. Pero los ateos dicen, si yo soy el templo, ¿hace falta ir a la iglesia? Dicen así. Esas personas creen, no creen en el edificio, en el culto, en las necesidades, lo rechazan. El teólogo famoso de Japón, Uchimara Kanjo, él era uno de los cristianos. Pero en verdad eso es un análisis que está corrido por lados. Nosotros que vemos en el libro Hechos, que vemos todos los domingos, apóstol Pablo está yendo a cada zona. ¿Qué es lo que hizo? Estableció la iglesia. Una comunidad del Evangelio estableció la iglesia, hizo su ministerio profesionalmente. Hizo la misión de establecer la iglesia. Hizo la misión de establecer la iglesia. Por eso Nueva Zelanda, todos los países desarrollados están vacíos las iglesias. Por eso cuando yo viajé a Alemania, compró la iglesia un anciano y en ese sector era un edificio y lo compró en un precio muy económico. Y yo fui un sábado a ver y lo encontró el edificio. Por eso no hace falta construir, sino hay muchos lugares grandes vacíos. Hay muchos edificios que están vacíos. Por eso hay que comprar ya el edificio hechos. Entonces ellos juntan y lo que faltan lo íbamos a ayudar a nosotros. Como esto, exteriores tiene que haber edificio y en esa iglesia tiene que orar como el estilo de Corea. Pero hoy en día alquilan en un horario y entonces no es fácil. Quiero que ustedes sepan la importancia de una iglesia y apliquen esto los misioneros. Por eso es muy importante la iglesia. Por eso cada lugar es donde iba apóstol Pablo establecía la iglesia y establecía la iglesia. También el 1 Corintio también escribió Pablo, escribió y a dónde envió a la iglesia de Corinto. Nosotros somos el templo de Dios. Al ser el templo de Dios no tenemos que molestar. Por eso tiene que tener mucha condición. No hay que vivir tan cansados. Tampoco tiene que meter las cosas que no es bueno. Y tampoco se tiene que tambalear. No tiene que tambalearse la iglesia. Mi cuerpo es el templo. Tiene que ser saludable. Los que no son saludables tienen que no controlaron bien el templo. Controlen bien su templo. Por eso mi cuerpo es el templo. Al ser así y estar reunido la comunidad de los creyentes y hacer una vida de fe. No tiene que olvidarse esto. Vean el aposento alto de Marcos. 120 personas estaban reunidos, unánimes, y oraron. Y estableció en la iglesia Antioquía, hizo la misión. Por eso es importante la iglesia. Sin la iglesia, ¿qué evangelización mundial hacemos? Solo no podemos hacer. Las personas
que no tienen la iglesia, creyentes sin iglesias, que solo van a hacer la evangelización mundial, sino juntos tenemos que hacer la evangelización mundial. Un budista pueden estar solos, un católico también pueden estar solos, meditando. Un budista puede estar un año encerrado dentro del templo. Juntos, el cristianismo tiene que ser juntos. Versículo 3, aun el gorrión haya casa y la gondornina nido para si donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Selah. Alabar. Alabanza nos hace tener claro nuestras mentes. La alabanza nos sana todas las cosas porque sale el agradecimiento. Por eso el autor de la poesía están comparando las aves. Y hasta los aves, las golondrinas, nido para sí donde ponga sus polluelos cerca de tu altar, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Por eso una iglesia es una casa de refugios. Yo antes tenía vergüenza de decir esta palabra porque era tan chiquito en el centro de los remanentes y eran muy pequeños, pero después de hacer este templo, dicen los creyentes, la iglesia es muy hermosa, es de agradecimiento. Por eso pueden venir cómodamente a escuchar la palabra cómodamente al tener este templo hermoso. Por eso el lugar de entregar el culto, el lugar de descansos, de refugio. Por eso una casa es disfrutar la paz. Las personas que viven en la casa de Dios van a tener refugio de Dios. Todas las personas que están cargados con el yugo, vengan hacia mí. Yo te haré descansar. Dejen todo el peso delante de Dios y disfruten verdadero descanso en la paz. Es el campo de la iglesia. Nuestra iglesia, vienen muchos no creyentes y los nuevos creyentes dicen, los creyentes tienen el rostro de alegría, de paz, son las personas que tienen lleno de alegría. Es la palabra de los nuevos creyentes. Especialmente a nuestros niños, a nuestros hijos, tenemos que enseñar la importancia de una iglesia y la importancia del culto. Por ahí los hijos, una familia de la vida de fe, pueden estar perdidos y también pueden estar engañados. Pero ese pensamiento, esa conciencia, lo que no tenemos que olvidar, ¿cuál es? Yo estoy perdido en este momento. Lo que ha enseñado cuando era niño de la iglesia Yeon, que me enseñaron, ahí es en mi casa de refugios. Un pródigo también llevó todas las herencias del padre y gastó todo afuera y ya no podía vivir. Dijo, regresó para regresar a la casa de mi Dios, de mi padre. Entonces yo voy a ir como siervo de mi casa, de la padre, por lo menos para comer, y regresan a su casa. Porque la casa de Dios es bueno, aunque vaya como siervo. Nuestros hijos viviendo en este mundo perdidos, pero ustedes tienen que preparar para que ellos puedan regresar. Tienen que recibirlo espiritualmente porque regresan. Por eso los hijos crecieron y hacer una vida de fe. La iglesia es diferente de nuestras épocas. Están desapareciendo de a poco. El culto, ellos no tienen sufrimientos, tampoco creen en el Señor. Por eso cada vez están perdiendo qué es una iglesia y no tienen el concepto ni siquiera de la iglesia. Y cuando se ponen borrosos,
el concepto de la iglesia y se penetran en la corriente de este mundo. Y por eso Corona 1 pandemia también era peor. Mirando la corona, todos pensaron que era fin del mundo, porque no nos deja reunir por la ley. Por lo menos teníamos teléfono móvil y podíamos haber hecho el culto de no cara a cara, pero lo que no habían esto, cerraron las puertas. Todo el exterior, hay muchas iglesias que cerraron las puertas. Nuestro país tiene el buen Wi-Fi solamente dentro del hotel. Todo el mundo es así, menos Corea. Corea agarra la señal en cualquier lugar. Ustedes están apareciendo las evidencias de no hacer reunir, llegando a este fin de mundos. La iglesia coreana también pasa lo mismo. Solamente hay, especialmente los jóvenes, entre medio de los jóvenes, no quieren entregar el culto, no tienen conciencia de entregar el culto. Vea, hay un estudioso de pastoreo del año pasado, universitarios, la conciencia de una vida de fe de los universitarios, solamente 22% de los cristianos, de una encuesta de los cristianos, 22% dijeron que tienen que entregar el culto sí o sí. Y antes de corona pandemia, 33%. En el 2017, 33%. Y bajó 12% más después de 2 años. Analizan los especialistas que van a ministrar en próxima generación cuál es el núcleo y la estrategia. Es una vida de fe. De acuerdo. ¿Qué quiere decir esto? Los jóvenes tienen que ir a academia a estudiar y entonces estudia y después vaya después a la iglesia. Por el estudio no puedo ir. Y también los empresarios antes no iban a la iglesia, ¿por qué? Tenía que ir a trabajar. ¿Ahora qué es? Ahora, porque todo tiene sus hobbies personales y no pueden ir a la iglesia y están cambiando, depende de su hobby y cambiaron totalmente su idea. Por eso hay viernes, sábado, domingo. Toda la familia van a divertirse, a descansar. Por eso, si una de las familias es un solo creyente, no pueden, aguantan 2 o 3 veces, pero al final, al exigir tanto, ellos faltan a la iglesia y van al exterior a divertirse. Por eso nosotros tenemos que hacer correctamente la época de viernes, sábado, domingo, especialmente el comité de los remanentes. Por eso desde el viernes tiene que agarrarlos. Ni siquiera el sábado tiene que haber programas. Y el domingo, para que no vayan ninguna otra cosa, tiene que hacer todas las cosas, actividades el domingo. Ahora, si no hay niños, ¿por qué la iglesia de Europa cerró la puerta? No hay los niños. Al no hacer el movimiento de remanentes y al ser mayor, ya no va a la iglesia. La iglesia centro en Moscú, que hace 1000 años, era el centro y yo hice predicación ahí, a ese lugar donde entra 5000 personas y habían ancianos, como 100 ancianos. La iglesia centro Moscú, que es el tradicional en Rusia,
Y no habían creyentes, no había nadie. Todo el universo está pasando lo mismo. Por eso tenemos que alimentar y crecer a los niños. Tenemos que hacer programas los sábados para que vengan los domingos. El pastor Yu habló así. Yo escuché primera vez. Lo dejó a los pastores. Y que tenemos que dirigir el culto del viernes. Van a Busan, a Jeju-do. Quiere que el viernes nosotros es el culto festivo. Y fue guiado, no sé, raramente, y dijo que tenemos que hacer el culto del viernes. No sé si fue la respuesta de mi oración o él habló sin querer. Como sea, el culto de viernes, el comité de remanentes haga una presentación una vez al mes. Entonces van a venir muchos remanentes. ¿Escucharon bien el comité de remanentes? Una vez al mes tiene que ser el día de remanentes. No importa qué división sea. Eso es la guía del Espíritu Santo. Hay un himno que dice, no puedo vivir sin Dios, sin Señor. El autor que escribió esto, quien es el poeta del himno, Francis Hagil, habló así. Si no es una cosa importante y de no ir a la iglesia, esto es una caída espiritual. No es por qué faltar por esa excusa. Ponen excusas, otras excusas. Y por eso a esa persona está diciendo que la evidencia segura que está caído espiritualmente. Por eso ustedes en el comité de los ancianos, sin los ancianos que no vienen los domingos, chequeen de los ancianos que no vienen. Los diáconos sobrepuestos la mano y las ancianas. Y en un año 52 veces y perdonamos 5 días, 5 semanas y después si faltan más hay que dejar su cargo porque tienen que hacer delante de Dios. Siendo un líder importante, ponen esta excusa, otra excusa, no viene al culto. Esto es una caída espiritual, seguro. Por eso la iglesia, faltan 1 o 2 semanas, al final se aleja la iglesia. Y al final, ¿qué se pone? Se fue lejos a lejos. Y es tristezas. Espiritualmente van a caerse y se van a alejarse y van a estar en tristeza. Es costumbre es peligroso. Esto es la estrategia de Satanás. No sean engañados. Quiero que vengan una vida centralizada del pacto y dejen la herencia a nuestras siguientes generaciones. De la época de viernes, sábado, domingo, quiero que armen, le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 2 es la bendición de las personas que viven en la casa de Dios. En el versículo 4, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán Selah. Están expresando el poeta, los bienaventurados los que habitan en tu casa. Si expresamos específicamente las personas que dan la prioridad del culto y de la vida de fe y de la iglesia, las personas
a estas personas la bendición que le da a ellos. En el versículo 5, bienaventurado del hombre que tiene de ti fuerza, el cuyo corazón está en tus caminos. Satanás molesta para que no entreguemos el culto. Pero los creyentes que se tambalean, que tienen poca fe, las personas que no saborearon el sabor de la palabra, se tambalean por cualquier cosa. Por eso, bienaventurado el hombre que tiene en ti tus fuerzas, el cuyo corazón está en tus caminos. ¿Qué quiere decir? Que tiene el camino, el corazón. Volviendo de hablar, hacia el camino, como autopista, el carro anden como en un momento. Tiene que tener el corazón, que desea tener el corazón, que quiere ir hacia la casa de Jehová. Quiero ir a entregar el culto. Esta persona justamente no llega tarde. La persona que llega tarde es el problema espiritual. Lo lamentable, el culto empieza a las 10 y siendo 10 minutos antes, 5 minutos antes, están entrando. Porque ahí ya comenzó el culto, porque al estacionar y al subir tarda más de 10 minutos. Ya sé que igual es agradecimiento de venir. Pero las personas que desean escuchar la palabra de Dios tienen que venir antes, como la autopista con el carro. A estas personas, aunque abra la boca solamente, nos da la bendición, las respuestas. Porque mira el centro. A esta persona, la bendición es tener nuevas fuerzas. Si vemos en el versículo 7, dice, irán de poder, el poder, verán a Dios en Sión. Nos dan la fuerza de vencer al Génesis 3, 6, 11. También en el versículo 6 se dice, atravesando en el valle de lágrimas, los cambian en fuentes cuando la lluvia llena los estanques. Irán en poder, verán en Dios en Sión. Aunque estemos en la valle de lágrimas, pero se convierte esto, se pone la lluvia llena de los estanques. Esto es la gracia espiritual. Ahora Dios nos da la bendición, nos da la lluvia de agua, porque en medio de Oriente es muy importante el agua. Volviendo de hablar, Dios, según la época, las personas que reciben Sion, el templo, y nos da la bendición como la lluvia. Si vemos en Hebreos 4:16, nosotros recibimos la misericordia y podemos ir valientemente delante del trono de la gracia. Se está hablando perfectamente. A través de la redención y la resurrección, si nosotros nos da la autoridad de ir dentro del trono de Dios, a amar el lugar de Dios, y experimentamos la gracia del trono, experimentamos la gracia del trono. Tenemos que tener esta fuerza. Podemos vencer las fuerzas y los problemas que nos llegan continuamente. Podemos tener éxito, victoria. Por eso, el ambiente, tenemos que sobrepasar todo el ambiente de ser heridas. En el versículo 9, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. El autor del poeta de Salmos está expresando que es nuestro escudo. Este escudo es el que nos cuida todo el cuerpo, que es una palabra que no es el poderoso nuestro. Si vemos, empezando primero, dice Jehová Dios de los ejércitos, y al final también dice, repite diciendo, el Dios de ejércitos.
es el Dios del 하늘과 땅의 pacto. 모든 것을 다스리시는 절대적 권세를 가지신 분이다. Es el Dios que tiene toda la autoridad del cielo y de la tierra. En Mateo 28, 18, el Dios que tiene el poder, que tiene del cielo y de la tierra, nos prometió va a estar hasta el fin de la tierra. En Juan 16, 14, eternamente va a estar con nosotros eternamente. ¿Esto qué significa? El Dios Trino nos protege perfectamente y nos guía nuestra vida completamente. Entonces, ¿por qué? ¿De qué están tan complicados? ¿Por qué están cargados de esta vida? Ustedes, su pensamiento está hecho. Crean y confían en Dios. Esto es la bendición dado a los creyentes. Todos los creyentes de la iglesia de Jehová puedan disfrutar esta bendición. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que haga una vida de bíblicamente. Conclusión. Una persona viene en la iglesia, alaba solamente, pero en hora del mensaje duerme. Entonces, si va a dormir así, ¿por qué duerme en la iglesia? Le preguntó. Y el que estaba durmiendo le contestó así: si yo estoy descansando en la casa del Señor, de mi Padre, ¿y por qué me molesta? Por eso se rieron. Por eso nosotros venimos al templo de Dios, tenemos que estar en paz, tranquilidad, porque es el día de reposo. O sea, no, y tampoco quiero decir que duerma. En nuestra iglesia no hay nadie que duerme, pero como el autor del libro de Salmos, tiene que ser una iglesia que es el verdadero refugio y de la paz. Plataforma de un grupo de 3 personas que estamos haciendo nosotros, también es cuando viene un nuevo creyente, es darle el refugio, la verdad, el descanso y la paz, como si fuese en la casa, su casa. Tenemos que armar el ambiente. Esto es el grupo de 3 personas. Yo estoy gritando para que hagan un grupo de 3 personas durante un año. ¿Quién hizo el evangelismo? ¿Quién es? Hicieron 30 personas, los 3 ancianos, y lo que hicieron, están viniendo a la iglesia, entregan el culto, es 10 personas. Es el primer puesto. 10 personas. Y le dijo: ¿qué entendiste? Me gusta la palabra. ¿Qué palabra? Por eso los nuevos creyentes vienen y buscan las respuestas. Y yo le dije que haga el trabajo en equipo para que en su boca salga la palabra de Jesús es el Cristo. No una sola vez. Tiene que haber conclusión. Como sean los ancianos, muchos grupos no tienen interés de amar las almas, de salvar las almas. Si no quieren sufrir, ustedes empiezan a trabajar en un grupo de 3 personas y den el focus. Entonces, sorpresivamente, nos llegarán las respuestas y nos da las cosas que ni siquiera nosotros pedimos. Ustedes siempre, a través de la palabra, alabar al Señor y tener en comunicación
y dar agradecimiento, y la palabra a través del púlpito sea más dulce que la miel de la palabra del púlpito, y esperar el horario del culto cada tiempo que pase y puedan establecer el torre absoluta de fe. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que todos tengan esta vida de fe. Como sea, aunque es corto tiempo, que permítanos nuestro pálpito del corazón de escuchar la palabra y tengamos fe y tengamos absoluta torre de fe. Vamos a orar juntos. Señor, 날마다 예수가 그의 힘을 확인하면서 삶의